Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. Y regresamos hoy a esta sección del capítulo 1, versículo 4. Si usted está siguiendo nuestras notas y bosquejos, notará que aquí estamos dándole énfasis en este primer capítulo a la persona del Señor Jesucristo. Vamos a verle a Él como Cristo en la gloria. De los versículos 4 al 8, tenemos saludos de parte de Juan, el escritor, y del Señor Jesucristo quien está en el cielo, y es un saludo realmente maravilloso. Notemos otra vez lo que nos dice el versículo 4 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Note usted que dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, Asia aquí abarca mucho de lo que nosotros conocemos hoy como Asia Menor. Ahora debemos notar que Juan no coloca ningún título delante de su nombre, y él tampoco se identifica por ninguna otra cosa, sino solamente por su nombre, Juan. Es decir, nos imaginamos nosotros que Juan era muy bien conocido en estas 7 iglesias. Él había sido pastor de la iglesia en Éfeso, y aparentemente tenía supervisión sobre el resto de las iglesias en aquella zona. Ahora aquí se nos dice algo, y es utilizado por primera vez en este libro, y es algo que es dirigido a las 7 iglesias, y también tenemos los 7 espíritus. Y queremos aclarar un poco una vez más porque es de suma importancia. El número 7 tiene un significado religioso en la palabra de Dios, y para la gente del día de Juan, que es algo completamente extraño para nosotros en el presente. Es decir, que nosotros no le asignamos ningún significado religioso a los números, ya que no estamos acostumbrados a hacer esto. El mundo en general le presta mucha atención a los números. Se utiliza mucho en juegos de azar. Pero aquí en la palabra de Dios, el número 7 era un número sagrado. Y queremos dirigir nuestra atención a esto. No quiere decir perfección. El significado es que denotaba lo completo. A veces lo completo significa perfección, aunque no siempre. Pero cuando él utiliza el número 7, habla de aquello que es completo, de aquello que es representativo. El número 7 aquí, y vamos a entrar en esto de una forma muy directa al avanzar en nuestro estudio, porque es el número clave en este libro, tenía que ver en una forma muy particular con los pactos de Dios y sus tratos con Israel. El sábado, por ejemplo, es el 7º día, y la circuncisión y la adoración todos giran alrededor del 7º día. Usted puede notar, al recorrer las páginas de la palabra de Dios, que el pueblo de Israel dio 7 vueltas alrededor de Jericó, y luego en el último día fue alrededor de la ciudad 7 veces, pero fueron 7 días. Y también consideramos lo que ocurrió con Naamán. Tuvo que sumergirse 7 veces en el río Jordán. A él se le había instruido que hiciera eso. Y uno puede encontrar muchas referencias a esto, algo que nosotros no vamos a hacer ahora, pero hubo 7 años de abundancia, y 7 años de hambre en la época de José en Egipto, usted recordará. Nabucodonosor estuvo enajenado por 7 años. Hay 7 bienaventuranzas en el Nuevo Testamento. Hay 7 peticiones en la oración del Señor. Hay 7 parábolas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, y hay 7 panes con los cuales Él alimentó a las multitudes. El Señor Jesucristo habló 7 veces desde la cruz. Uno no puede ignorar un número así como si fuera algo accidental, y cuando uno viene al libro de Apocalipsis, el número 7 se destaca en gran manera. Así es que aún una persona que lee esto casualmente no puede ignorarlo. Ahora Juan dice aquí, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Era que no había otras iglesias allí? Bueno, sabemos que había iglesias en Colosas, en Mileto, en Hierápolis, en Troas y en muchos otros lugares. Podríamos destacar aquí este lugar llamado Hierápolis, que aún hoy existe y está ubicado a unos 16 kilómetros de las ruinas de la Odisea. Hay allí unos 3 moteles y 2 o 3 negocios. Las ruinas de Hierápolis son realmente magníficas, tienen mucho significado y revelan el tremendo lugar que era, mientras que las ruinas de la Odisea están en su mayor parte bajo un campo de avena silvestre. Aún no ha sido excavado, y nos preguntamos por qué él no usó a Hierápolis si iba a utilizar a la Odisea. Bueno, porque sucede que el número 7 es un número completo, y cuando él tomó este número 7, significaba que estaba dando la historia completa de la iglesia, y que estas iglesias eran iglesias representativas. Ya vamos a ver esto más adelante. Así que aquí se refiere a la provincia de Lidia, la zona de Nicea,
partes de Persia, y no significa el continente de Asia, y tampoco significa toda el Asia Menor. Asia Menor es una expresión que no fue utilizada hasta el siglo IV, pero sí señala una gran área de Asia Menor, especialmente aquella que se encuentra en la zona costera. Ahora aquí dice, gracia y paz. Ya hemos mencionado esto anteriormente, pero gracia viene de la palabra griega charis, que es la forma griega de ser saludado, la forma de saludar. En hebreo la palabra es shalom. Es decir, que en la palabra gracia tenemos la forma gentil, y en el hebreo tenemos paz. O sea que la paz fluye de la gracia, y la gracia es la fuente de todas las bendiciones nuestras en el presente. Y esto es de parte de Él y de los 7 Espíritus. O sea que la Trinidad se nos presenta aquí en esta sección en particular. El Señor Jesucristo será mencionado en el siguiente versículo. Los 7 Espíritus se refieren al Espíritu Santo, y opinamos que en realidad se refieren a los 7 brazos del candelero, que vamos a ver esas 7 luces en él. 7 lámparas dando luz representan al Espíritu Santo. Veamos ahora lo que dice el versículo 5 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo aquí se refiere a Dios el Hijo. Así es que podemos apreciar que ya tenemos al Espíritu Santo, los 7 Espíritus, y de aquel que es, y que era, y que ha de venir. Eso se refiere a Dios el Padre, de modo que aquí se menciona a la Trinidad. Y de Jesucristo el fiel testigo, dice, el primogénito de los muertos. Aquí tenemos estos títulos que se han dado al Señor Jesucristo, y lo interesante de notar es que hay 7 títulos aquí. En primer lugar, Él es el testigo fiel. Jesucristo es el único testigo digno de confianza para los hechos de este libro. Él es el único testigo digno de confianza para usted y para mí en el presente. Es muy difícil creer a otras personas, pero podemos creer al Señor Jesucristo. Y los hechos aquí son en cuanto a Él, y Él testifica aquí de sí mismo. Ahora notemos el segundo título que dice, el primogénito de los muertos. Primogénito en griego es protótokos, y esto tiene que ver con su resurrección, como usted puede apreciar. El primogénito de los muertos. Él fue el primero en levantarse de entre los muertos para no morir jamás. Este es en realidad un cuadro maravilloso el que tenemos aquí. La muerte fue la matriz que le dio a luz. Él vino de la muerte a la vida, es decir, que la tumba fue una matriz en lo que a Él se refiere. Él es el único que ha regresado de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Nadie más ha recorrido ese camino hasta el presente. Pero los suyos le seguirán en la resurrección, y el rapto será lo siguiente, y la revelación cuando Él venga a la tierra. Y eso será mencionado aquí. Y luego se nos dice que Él es soberano de los reyes de la tierra. Esto nos habla de la posición final durante el milenio, donde cada rodilla se doblará ante Él, y cada lengua confesará que Él es el Señor. El cuarto título que tenemos aquí, un método de identificación, una identificación séptupla, es al que nos amó. Es una expresión en tiempo presente y enfatiza su actitud constante hacia los suyos. Este libro, amigo oyente, no debería asustarle a usted demasiado porque proviene de aquel que nos ha amado. Y Él no solo nos amó cuando Él murió en la cruz, aunque eso es cierto, sino que Él nos ama hoy. Este mismo momento Jesús le ama. Ahora el quinto título es, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Desafortunadamente hoy hay unos cuantos, aun hombres buenos, que a nuestro juicio están tratando de manera ligera a la sangre de Dios. Y el caso es que la sangre de Cristo es algo de suma importancia y no es solamente un símbolo. Usted recuerda que Dios le enseñó a su pueblo allá en el Antiguo Testamento que la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Eso lo tenemos allá en Levítico capítulo 17, versículo 11. Ahora, cuando Cristo derramó su sangre, y creemos que hasta la última gota salió de su cuerpo, Él la entregó por usted y por mí, amigo oyente. Él entregó su vida totalmente. Él llegó a morir. Así es que nosotros, francamente, no nos inclinamos a tratar ligeramente la sangre de Cristo, y aún podemos cantar ese himno que dice, «Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él».
El apóstol Pedro escribió allá en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y a causa de eso, el apóstol Pablo pudo escribirle al joven Timoteo en su primera carta a este joven creyente, en el capítulo 2 y versículo 5, y decirle, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es eso porque derramó su sangre. Él nos liberó de nuestro pecado en su propia sangre. ¡Qué cosa más gloriosa, más maravillosa, amigo oyente! Llegamos ahora al versículo 6 que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí llegamos a la sexta cosa, y debemos cambiar esto aquí y decir, y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Los creyentes nunca son llamados reyes, y francamente hablando, no nos entusiasmamos demasiado con este canto que es tan popular, llamado El Rey ya viene. Cuando el Rey venga, Él viene a la tierra. Él va a controlar o a dominar toda la injusticia. Vamos a ver la actitud hacia su venida, pero cuando Él venga, Él viene como mi Salvador. Viene como el esposo buscando a su esposa, a la iglesia que Él ama y por la cual se entregó a sí mismo. Él viene, Él es mi cariñoso Salvador. Así es que no nos entusiasmamos demasiado con este asunto del cántico que dice, El Rey ya viene. Si usted quiere entusiasmarse, amigo oyente, es cosa suya, pero los creyentes no son llamados reyes, y en nuestra relación con Él debemos reconocerle como nuestro Señor. Pero Él es, en primer lugar, nuestro Salvador. Pero aquí se indica que nosotros somos un reino de sacerdotes, y que vamos a reinar con Él. Ahora Él dice aquí, para Dios su Padre. ¿Por qué no dijo Él, nuestro Padre? Por la razón de que Él es su Padre en un sentido que no es nuestro Padre. Amigo oyente, esa es su posición en la Trinidad. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios a través de la regeneración. Él nació de arriba. Es una relación que Él tiene en la Trinidad. Nosotros llegamos a ser hijos aceptándole como nuestro Salvador. Ahora la séptima cosa que tenemos aquí es esta. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y eso está enfatizando la eternidad. Amén. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Ahora notemos este amén. Él es el amén. Vimos allá en el libro de Isaías que ese era un título para Él. Amén. Jesucristo es el tema y el objeto de este libro. Él es el motivador de todas las cosas, de todos los sucesos, y todos los sucesos se dirigen hacia Él. Él es el propósito distante y eterno, y lo es todo. Todas las cosas no solo fueron creadas por Él, sino que todas las cosas fueron creadas para Él. Este universo existe para Él. Ahora notemos lo que dice el versículo 7 de este capítulo 1 de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto de los que le traspasaron? Bueno, esto es en referencia a la nación de Israel. Y luego, y todos los linajes de la tierra, es decir, todos los gentiles. ¿Y van a deleitarse ellos? No, amigo oyente, harán lamentación por él. Sí. Amén. ¿Ve usted? Amén otra vez. Ese es su nombre. Él es quien va a dar los toques finales a todas las cosas. Y aquí dice, he aquí que viene con las nubes. Eso demuestra la venida personal física de Cristo. Y cuando dice, y todo ojo le verá, eso indica que será una aparición física corporal, que podrá apreciarse visualmente. Según lo que sabemos nosotros, cuando Él saque a la iglesia de este mundo, Él no se aparece a todos. Nosotros no creemos en ritos secretos, como algunos han tratado de describirlo, y luego tratado de descontarlo. Nosotros creemos que en el momento del rapto de la iglesia, Él no viene a la tierra. Nosotros vamos a ser sacados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y si Él viene a la tierra, entonces no hay ninguna razón para ser llevados a las nubes. Ahora aquí dice que todo ojo le verá.
El énfasis en el libro de Apocalipsis va a ser sobre su venida a esta tierra a establecer su reino, y aquí tenemos referencias a eso. Y luego se nos dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esta va a ser la reacción de todos aquellos que rechazan a Cristo. Es que, amigo oyente, el mundo no querrá verle. Y la palabra amén significa en realidad fiel. O sea que Él va a hacerlo, amigo oyente. Esto es algo sobre lo cual Él no va a cambiar su modo de pensar. Él es fiel. Y luego dice en el versículo 8 de este capítulo 1 de Apocalipsis, Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el Alfa y la Omega. Esto es algo muy destacado en el idioma griego. En el texto griego, el Alfa y la Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Y de un alfabeto uno puede hacer palabras. Él es llamado el Verbo de Dios. Él es la revelación completa y la comunicación inteligente de Dios. Amigo oyente, Él es el único alfabeto que usted puede usar para alcanzar a Dios. El único idioma que Dios habla y comprende es este idioma donde Jesús es el Alfa y la Omega y todas las letras en el medio. Él es la letra A y la letra Z, y Él es el abecedario completo. Y si usted, amigo oyente, quiere comunicarse con Él, lo tiene que hacer por medio del Señor Jesucristo. En realidad, el énfasis aquí es sobre el principio y el fin. La omega no se detalla, es decir, no se presenta con detalles de la misma forma en que se presenta alfa. Ahora, el alfa se presenta con muchos detalles. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el principio, eso ya se ha cumplido. Pero el fin aún no se ha cumplido, así es que, en realidad, Él no lo ha presentado con muchos detalles. Y para nosotros eso es algo sobresaliente. El fin aún no ha sido cumplido, no ha sido completo. Él va a completar el programa de Dios. Ahora, el principio y el fin se refieren a la eternidad del Hijo y a su inmutabilidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, esto no quiere decir que cuando uno dice que Él es el mismo, Él está aún caminando sobre el mar de Galilea en el presente. Él no está haciendo eso, amigo oyente. No indica que Él está en un bote con los apóstoles. Él no lo está. Sino que significa que en sus atributos Él es el mismo. Él no ha cambiado. Él es inmutable. Ahora se nos dice aquí que ya que Él es principio y fin, Él abarca todo el tiempo y la eternidad. Y luego dice el Señor. Esta es una afirmación de la deidad del Señor Jesucristo. El que es, esto es, tiempo presente, el Cristo glorificado. Y que era, tiempo pasado, la primera venida de Cristo, el Salvador. Y que ha de venir, tiempo futuro, la segunda venida de Cristo como el soberano a esta tierra. Y con esto completamos esta sección muy destacada, por cierto, de la salutación de Juan el Escritor y también del Señor Jesucristo. Él dice que nos ama. No tengamos, pues, ningún temor de lo que seguirá en este libro. Ahora, el versículo 9 de este capítulo 1 de Apocalipsis dice, Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta expresión, yo, Juan, se usa probablemente 3 veces en este libro de Apocalipsis, y las últimas 2 se encuentran al fin de este libro. Y vamos a analizar eso más adelante. Ahora él dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Note usted que dice, en la tribulación, no la gran tribulación. Juan estaba teniendo problemas. Usted recuerda que Domiciano, el emperador romano, le había colocado en la isla de Patmos a causa de las acciones de este hombre. Juan era muy activo en la iglesia de Éfeso, y él tenía supervisión de todas las demás iglesias y estaba enseñando la palabra de Dios. Y uno tiene problemas cuando enseña toda la palabra de Dios. Y aquí él dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Tribulación? Bueno, Juan sabía todo en cuanto a esto. La iglesia primitiva también lo sabía. Y si le toca a usted o a mí, amigo oyente, no es nada nuevo. Y continúa Juan diciendo, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Permítanos cambiar un poco esto y volver a leerlo.
Yo, Juan, quien soy vuestro hermano y copartícipe con ustedes en la persecución por amor a Cristo, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos a causa en cuenta de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora Juan no se está refiriendo aquí a la gran tribulación, sino a la persecución que ya estaba cayendo sobre los creyentes. Y el reino se refiere al presente estado del reino, y por virtud del nuevo nacimiento que coloca el pecado en Cristo, Él es del mismo modo llevado al reino de Dios. Y este no es el reino milenial y no ha sido establecido aún porque Cristo lo va a instituir en su venida. Alguien ha dicho que estamos viviendo hoy en el reino en paciencia. Paciencia es donde está el énfasis. Ahora Juan explica la razón por la cual se encuentra en la isla de Patmos. Es una isla volcánica, árida, en la costa de Asia Menor, de unos 16 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Jesucristo es el nombre utilizado por Juan en su Evangelio y también en el Apocalipsis. Cuando él quiere traerle gloria a él, le llama Jesucristo y luego le eleva hacia los mismos cielos. Y esperamos poder hacer eso nosotros también. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos con el versículo 10. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración.